Fíjese, mis amados hermanos, hemos terminado hoy ya el, el estudio del profeta Micaías, hermano, y a mi punto de ver personal, hermano, este profeta es un profeta, hermano, no queda duda que es un profeta puesto por Dios. Al igual que el profeta Elías, al igual que los otros 7 profetas, hermano, anteriores, hermano, estos profetas, hermano, tenían una estatura, tenían un nivel espiritual, pero hermano, amaban también la obra del Señor, amaban el servir a Dios y eran profetas, hermano, despreciados. Todo profeta de Dios es despreciado. Todo ministro que sea, hermano, de la sana doctrina va a llegar a un punto en que lo van a despreciar. Mucha gente lo va a despreciar, los van a despreciar. Pero eso no quiere decir, hermano, ni va a hacer cambiar que los ministros o los profetas de Dios sigan hablando de parte de Dios. Eso no va a cambiar. Sino que aquí viene lo que le estaba explicando de antes, que cuando llega un punto de dureza en el corazón, el Señor, hermano, sale un espíritu para cegar, hermano, a toda esa gente, a tal punto que, hermano, esa gente ya está echada a juicio, ya están echados para juicio, ya están, hermano, ya están puestos para condenación. Fíjese, y Jesús lo dijo, para que aunque vean, no miren, no puedan ver, están cegados. Pero a ustedes les dijo a los discípulos, a ustedes les doy a conocer la verdad, la palabra. No que las parábolas no hayan sido verdad, las parábolas eran verdad, pero ¿qué decían los fariseos? Se burlaban de las parábolas. Los fariseos decían, esto es cosa de niños. Los fariseos escuchaban las parábolas y las rechazaban, se ofendían en vez de aprender. Hermano, lo peor que un cristiano puede hacer es ofenderse cuando un profeta habla, lo mejor que un cristiano puede hacer. Y ahí se verá si el cristiano, hermano, está cegado o el cristiano, el profeta fue enviado a cegar o a traer salvación, hermano. Si la persona más bien se ofende, se enoja, se disgusta, hermano, y se declara enemigo del profeta, hermano, o si la persona más bien se arrepiente, que esa debiera ser la actitud de todo cristiano. Amén. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Alguien? Pastor, una pregunta, ¿ese espíritu de mentira era un demonio? No, no era un demonio. Porque en la presencia de Dios no hay demonios. En el reino de los cielos tampoco hay demonios. La visión que vio el profeta era allá, en la presencia de Dios, en la presencia del Padre. Y el Padre dictaminó, Dios dictaminó que Acab va a morir por malvado. Entonces dijo, ¿cómo hacemos o qué vamos a hacer para que Acab vaya a la guerra? Porque ahí va a morir. Entonces dijo un espíritu, yo voy a ir y voy a convencer a los falsos profetas, ¿verdad? De Acab, para que ellos le profeticen mentiras y Acab crea esas mentiras. Fíjese, no era un demonio, era un espíritu, de los tantos espíritus que hay en la presencia del Padre. ¿Alguien más? Eso mismo iba a preguntarle, o sea que en la presencia del Señor hay espíritus que pueden, o sea, Él puede hacerlo, es como por ejemplo un espíritu malo, ¿puede Él crearlos o cómo es eso? No son espíritus malos. Sencillamente son siervos de Dios, son espíritus que están ahí, hermano, y que van a hacer una función determinada. Hay también ¿quién atacaba, por ejemplo? ¿Qué dice la Biblia? Que atacaba al rey Saúl. Dice que un espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, al rey Saúl, y tenía que venir David y tocaba su arpa. Y cuando David tocaba el arpa, dice que el espíritu lo dejaba tranquilo a Saúl. Pero cuando David dejaba de tocar su arpa y se iba, el espíritu volvía y atacaba, pero ese espíritu venía de parte de Dios. Porque, hermano, el Señor mandó ese espíritu para reprender a Saúl por ser malvado también, al primer rey de Israel.
Fíjese, entonces este espíritu no es que sale, hermano, a hacer cosas malas, sencillamente sale a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue castigar a un rey malvado, ¿verdad? Entonces ese espíritu salió a hacer la voluntad de Dios. María Elena, ¿algo va a decir? Pastor, tal vez sea una pregunta un poco que no, o sea, no sea buena pregunta, pero yo quisiera saber Pregúntenos. cómo se manifiesta el espíritu de mentira. O sea, si yo soy mentirosa, ¿será que tengo el espíritu de mentira o miento porque yo soy mentirosa? Ah, buena pregunta, buena pregunta. No, a ver, las personas que mienten, hermano, que acostumbran a mentir o que toman la costumbre de mentir, la mentira es un pecado. La mentira es un pecado. Y hay personas que acostumbran a mentir. Eso es una cosa. Pero aquí estamos hablando de los falsos profetas que engañan al pueblo para llevarlos cautivos al juicio de Dios. Eso es otra cosa. Porque aquí habían falsos profetas. Entonces yo le ponía los videos para que usted examine, no pude compartirles el audio para que escuchen lo que estos falsos profetas dicen. Y la pregunta es, ¿por qué la gente los sigue? Porque se pone un billete aquí en el oído y dice, los billetes hablan. Dice, ahora ustedes le van a dar al enemigo, le van a golpear con dinero. ¿Verdad? Y cada locura que sale, cada falso profeta, cada falso ministro, pero hay gente que le sigue, hay gente que va tras de ellos. Hay gente, hermano, escuché alguna vez una mujer decir, yo quiero mandar un cheque allá enlace a ese canal enlace, un canal entre comillas cristiano que está lleno de falsos profetas, hermano, para que Dios me bendiga, para que Dios me dé más. Hay gente que hace eso, hay gente que sigue, hay gente que va, yo no sé, hermano, yo no podría decirlo humanamente, yo no sé por qué van tras eso, si se da uno cuenta fácilmente que eso es un engaño. Pero van y van convencidos de que les va a ir bien. ¿Sabe por qué? Porque están cegados por un espíritu de mentira, porque van tras el juicio de Dios, porque van a cumplir ese juicio, porque son parte del juicio de Dios, porque ya no, hermano, déjeme decirle, ya no son cristianos, ya no son gente que va a una iglesia nada más. Muchos de ellos son enemigos de la fe, enemigos de lo bueno, enemigos de la justicia de Dios. Por eso es que, hermano, las iglesias donde se predica la verdad son pequeñas, pero las iglesias donde se predican falsedades, hermano, y la gente va, la gente busca, la gente quiere. Hermano, ese es lamentable, pero es así y siempre lo va a hacer. Escuche, siempre lo va a hacer, porque la mayoría de gente no busca la verdad, sino buscan satisfacer sus propios deseos, hermano, y usan la Biblia para eso y van siguiendo a los falsos profetas, pero solo van tras un juicio nada más, van tras el cumplimiento del juicio. Si yo estoy mintiendo como cristiano, si yo miento, si todavía miento como cristiano, ¿verdad? Como cristiano, no como ministro, como cristiano. Si todavía miento como cristiano, yo tengo que dejar de mentir. El que mienta no mienta más, el que robe no robe más. Eso es un pecado. ¿Ve? Entonces, no es que usted, digamos, hay un espíritu de mentira en usted, por eso usted está mintiendo y usted va a ir al juicio. No, no, no. Sencillamente está mintiendo. Si alguien miente, no digo que María Elena miente. Si alguien miente, entonces tiene que arrepentirse y dejar de mentir y vivir en la verdad. Pero esto es otra cosa. Los falsos profetas que van llevando a todos los que van a condenación con ellos. Amén. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguien más? Yolito, diga. Pastor, esto de que le dije a Jesús en Mateo es ya de lo que me hablaba de las predeterminaciones, ¿o no? Sí, las predeterminaciones, hermano, estos ya vienen predeterminados para juicio. Los fariseos, por ejemplo, ¿cuántos fariseos se arrepintieron? Me parece, si no lo recuerdo mal, hermano, me parece que 2 fariseos se acercaron al Señor con una buena intención.
de los muchísimos que habían. ¿Ah? Ujú. Estos ya venían es para juicio, por eso Jesús les dice, para que aunque escuchen, oigan, no escuchen, y aunque vean, no ven, o Está aunque bien. ven, no vean, no sea que se arrepientan y se salven. Wow, eso a mí me dice una cosa, aquí había predestinación ya, ahí había predestinación, por eso Jesús lo dijo, yo no vine sino a los hijos dijo. Diga nomás, Yolito, ¿algo iba a decir? No, pues era eso nomás, porque me sonaba parecido a las predeterminaciones que habíamos hablado. Eso es, por eso dele gracias al Señor usted que escucha la verdad y se arrepiente. Den gracias a Dios ustedes que escuchan la palabra y saben reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Den gracias a Dios que ustedes saben reconocer lo que es un pastor o un ministro que va atrás, hermano, sus propios intereses y reconocer a un ministro, no estoy hablando de mí, estoy hablando en general, reconocer a un ministro que es enviado o puesto por Dios. Den gracias a Dios que saben identificar lo bueno de lo malo, porque hay muchos cristianos que no saben, no pueden identificar y se van tras cualquier falso profeta, pero van a juicio, hermano, que Dios tenga misericordia de ellos. Marcita, ¿algo quiere decir? Bueno, pastor, mi pregunta es, a veces las iglesias invitan a profetas, ¿y cómo nos damos cuenta que si es un verdadero o un falso profeta? Porque a veces dice, vea, usted va a ser prosperado, usted va a hacer esto, le va a ir bien en su vida y todo. Entonces, ¿cómo nosotros como personas, como iglesia, nos damos cuenta de a veces les traen a profetas internacionales? Entonces, y nosotros, diga, humildemente vamos a una reunión, o sea, yo le digo por mí porque a mí a veces me han invitado, y Claro, me he ido claro. a una reunión, entonces se escucha, ¿no? Amén. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que ese profeta internacional es falso? Amén. Buena pregunta. Bueno, ya usted va viendo la talla de los profetas de Dios. Ya vamos viendo cómo ellos vivían, cómo hacían. Un profeta de Dios, hermano, al profeta de Dios no le interesa caerle bien a la gente. El profeta de Dios, hermano, no anda buscando gente. El profeta de Dios va cuando Dios le manda y sencillamente da su mensaje y punto. Y se acabó. Me queda la duda de que un profeta de Dios vaya a todo lado donde le inviten. Me queda la duda. Porque un profeta de Dios no se mueve sin la autorización de Dios. ¿Cómo se manejan ahora, hermano, muchos profetas? Le llaman, bueno, sí, con tal profeta, hablo, sí, con el representante, es más, no hay cómo hablar con ellos, con los representantes, como artistas. Sí, con tal profeta, lo que pasa es que necesitamos que usted venga para acá, Ecuador, queremos que usted nos traiga la palabra, vamos a tener un congreso, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo de acá. Ah, ya, mire, esto le cuesta tanto cuesta, ¿sí? 5,000, 10,000, yo no sé la cifra que pongan los profetas, pastores, todo eso. Sí, cuesta tanto. Estas son las reglas, hotel de lujo, acá, esto de acá. Muy bien. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el profeta? ¿Qué va a hacer? El profeta lo que va a hacer es a reunir fondos para la iglesia. Entonces se va a recoger canastas, se va a hacer lo de acá. Hermano, ¿cómo usted reconoce un profeta? Solo escúchele hablar. Escúchele qué dice, qué habla, porque ahí es que se conoce a un profeta. Segundo, los profetas tienen que tener una vida en orden, como todos los ministerios, los 5 ministerios. Si viene un apóstol, hermano, que sus hijos no son cristianos, un pastor que ni su esposa es cristiana, ni sus hijos son cristianos, ay, hermano, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, porque la palabra es clara. El que no puede gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Punto, se acabó. 15 requisitos de los ministerios. Entonces a un profeta solo se le escucha hablar. Si pasa hablando solo de la vida de él, si pasa hablando solo de dinero, si pasa hablando solo de las personas,
Ese no es un profeta de Dios. Hermano, ese es un estafador, ese es un ladrón. Un profeta, hermano, siempre va a traer al pueblo de Dios al arrepentimiento. Siempre va a predicar en contra del pecado. Siempre va a abrir los ojos del pueblo, como los profetas abrían en los ojos del pueblo para que se volvieran a Dios. Un profeta de Dios, hermano, no le interesa el dinero, no le interesa. Es más, los profetas de Dios rechazaban el dinero. Y yo se lo digo con toda libertad. A Eliseo le fueron a pagar, hermano, porque sanó a un leproso. Y un leproso, hermano, que tenía dinero. Y este leproso le llevó regalos al profeta Eliseo. Fíjese, la próxima semana vamos a hablar del profeta Eliseo. Queda de tarea que usted consulte. Hermano, y el profeta Eliseo le dijo, no me interesa tu dinero, no me interesa lo que tú me vas a regalar. Eso anda, dáselo a tus siervos, anda, dale a tus criados eso, porque ellos lo necesitan. A mí no me des nada de lo tuyo. Los profetas no les interesa el dinero. Los profetas no viven del dinero de la gente. Los verdaderos profetas de Dios se mueven solo cuando Dios les envía. No van a hacer negocio con las iglesias. No es que, a ver, ¿cuánto juntamos? Juntamos tanto, mitad para el profeta, mitad para la iglesia. Ah, ya, qué buen negocio. Se hizo el negociazo, ahora sí vamos a poder construir la iglesia. Hermano, las iglesias, fíjese que las iglesias quieren construir y lo que hacen, quieren ser más grandes y lo que hacen, hermano, es traer ministros, profetas, apóstoles, todo. Hagamos, pero ¿cuál es el objetivo? No, el objetivo no es, hermano, predicar la palabra, el objetivo es recaudar dinero, recaudar fondos. Hermano, qué oscuro corazón, qué oscuridad hay en esos ministros, en esos profetas que no son puestos sino por el diablo, hermano, son falsos ministros, son falsos profetas, que, hermano, lo único que hacen es, hermano, vivir del engaño, vivir de eso. Vaya a ver usted qué profeta, hermano, en la Biblia fue rico. ¿Qué profeta fue rico, hermano? Todos los profetas o los metieron a la cárcel o los mataron por predicar la verdad, o sencillamente vivían, hermano, en lo que el Señor les daba y vivían tranquilos. Entonces, así es como se manejan los profetas. Puede que a un profeta del Señor le inviten y le digan, venga a tal iglesia. Hermano, ese profeta dice, primero le voy a preguntar al Señor si quiere que vaya o no. No, pero le ofrecemos $20,000. No, eso no me interesa. Yo voy a preguntarle al Señor si Él me dice que vaya. Y si voy a ir, Él me tiene que decir qué voy a decir, porque no voy a ir solo por ir. Tengo que ir llevando el mensaje de Dios. Ese es un ministerio profético. Ese es un profeta de Dios. Hermanos, si le dan una ofrenda, si le invitan a comer, gloria a Dios, en eso yo no tengo problema. Pero el problema está cuando van solo por hacer dinero. Ahí demuestran que no son profetas de Dios. Amén. Entonces usted va a la iglesia, si le invitan, ¿verdad? Usted va y lo escucha. A ver, el primer día pasa hablando de él. El segundo día pasa hablando de dinero. El tercer día pasa hablando de otra persona. Nunca predicó la palabra, nunca llamó al pueblo al arrepentimiento, nunca habló, nunca reprendió al pueblo. Ese no es un profeta. Ese es un falso. Amén. Esa es la única manera de conocer un falso profeta, hermano, de un verdadero profeta. Amén. ¿Alguien más, Amén. por favor? Yo, Mayrita. sí, yo quería consultar, o sea, los profetas, ¿quién les unge como profetas? O sea, eso siempre yo tengo eso, o sea, ¿quién les hace, como disculpe que le diga, ¿no? ¿Quién les hace creer que ellos son profetas? O sea, ¿quién ¿A los les, verdaderos o a los falsos? a los verdaderos y a los falsos? O sea, porque, o sea, con lo que usted dice que uno no se sabe a veces, hay en algunas iglesias que llaman a campaña que llegó tal profeta y los profetas, entonces uno no se sabe si es que yo siempre he tenido esa duda, ¿no? De quién les dijo que ellos son profetas, o sea, quién les proclamó de profetas o no sé cómo es eso. Amén. Hay tres maneras de ser profetas, pastores, evangelistas, apóstoles, maestros. Por llamado de Dios. Eso es algo sobrenatural. El Señor habla, el Señor dice, en algún punto de sus vidas el Señor se presenta a ellos, les habla audiblemente, en sueños, como sea, el Señor les habla.
Esos son los unos. Los otros que son puestos por los hombres. Puestos por los hombres. Como algún hombre decía en una iglesia, escuche lo que yo alguna vez escuché en alguna iglesia. Ahí decía, yo soy cantante, dice del Señor, yo soy salmista. Y yo le he orado tanto para que mi hija sea profeta y para que mi hijo sea evangelista. Así que yo ahora voy a orar por ellos para que lo sean. Y oró por la hija para que sea profeta y oró por el hijo para que sea evangelista. Hermano, ese evangelista ni él mismo creía en el evangelio y la profeta jamás ejerció su de profeta. Pero él estaba convencido que sus hijos tenían esos ministerios. La segunda manera es que los hombres ponen a dedo a algunos profetas, a otros evangelistas y apóstoles y maestros. Y la tercera manera es que ellos mismos se dicen, porque les da la gana. Porque les da la gana. ¿Verdad? Piensan que es voluntariado. Piensan que los ministerios es cosa de voluntariado. Y dicen, bueno, yo quiero ser pastor, yo yo soy pastor. Sí, en mi casa estoy haciendo una iglesia, ya mismo compramos un terreno y todo eso. Yo quiero ser pastor, yo desde que entré a la iglesia vi que me gustó ser pastor, yo quiero ser pastor. Se proclamó a sí mismo pastor, profeta, evangelista, maestro. Entonces, no se sabe. Puede ser que Dios los haya puesto. Puede ser que ellos mismos se pusieron. Puede ser que los hombres los pusieron. Pero ¿cómo sabemos? Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Mire, si alguien viene y le dice, Mayrita, yo soy profeta del Señor, usted no le diga no, ni sí. Usted sencillamente diga, veremos si es así. Veremos si los frutos son los frutos de un profeta. Pero si usted y si nosotros sabemos cuáles son los frutos de un profeta, ahí sí vamos a poder decir, él es profeta del Señor, amén. Es un profeta, ya vamos, Gabrielita, ya vamos a... Pero si no da los frutos, entonces usted dice, no, pues este es un payaso, este es un farsante, este no tiene ningún llamado. Vaya a saber quién le llamó, pero no es profeta del Señor. Entonces, aunque usted no sepa el pasado del profeta, usted puede ver el presente del profeta. ¿Cómo son sus frutos? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es, hermano, su testimonio? 3, 4 divorcios, ya va por el 5º, pero es un profeta del Señor. No juzguéis al profeta, falso, mentiroso. Ningún profeta puede vivir de esa manera. Profetas del Señor no deben vivir así, los ministros del Señor tampoco. Ningún ministerio puede ser así. Tienen que ser ministerios irreprensibles, tienen que ser, hermano, irreprensibles, porque ellos van a reprender al pueblo. Amén. Entonces, eso es Mayrita, esa es la manera. Gabriela. Pastor, yo quería, como habló sobre los frutos del profeta, bueno, a mí no me han enseñado de eso en las otras iglesias donde yo he asistido. En Guayaquil no me han enseñado sobre eso y quisiera saber cuáles son esos frutos. Amén. Sí, ya los hemos estado hablando. A medida que vamos estudiando los profetas, usted se va dando cuenta de cuál es la forma de vida de un profeta. Cuando hablamos de frutos, estamos hablando del carácter de un profeta. Estamos hablando del estilo de vida de un profeta. Por ejemplo, lo que le acabo de decir, a ver, si leemos 1 de Timoteo 3, me parece que es donde están los requisitos de los ministros. Bueno, también aplican a los profetas, a los apóstoles, a todos los ministerios, a los 5 ministerios. Marido de una sola mujer, irreprensible, no dado al vino, ¿verdad? De buen testimonio para con los de afuera, si no el evangelio es pisoteado por los demás, tiene que tener una conducta intachable, o tiene que, hermano, y así cada una de esas 15 características. Entonces ahí usted se da cuenta y dice, no, pues este parece. Y por la forma de predicar, qué es lo que habla, qué es lo que dice. Si dice que es profeta y se pone solo a contar chistes, ese no es ningún profeta. Si dice que es profeta y dice que el coronavirus se va a acabar
el 8 de julio del 2022 y no se acabó nada, o en el 2021 y no se acabó nada, ese es un falso profeta. Si dice, incluso yo, ay hermano, es cosa hasta de chiste, hermano. Un profeta que se llama Guillermo Maldonado, parece que es, profetizó Mexicano, Que Argentina iba a quedar mexicano. campeón iba a quedar campeón del mundial, en el mundial pasado. Él profetizó, decretó, eso está de moda, decretar como profeta, que Argentina iba a quedar campeón del mundial, hermano. ¿Qué tiene que ver el fútbol con el ministerio profético, hermano? ¿A qué profeta el Señor le manda a profetizar qué equipo va a quedar campeón, hermano? A Dios, déjeme decirle una cosa, esas son vanidades delante de Dios. Pero él profetizó, no se cumplió, hermano. Falso profeta. Después profetizó que el coronavirus se iba a acabar en el 2021 o en el 2020, me parece. Y él dijo, yo declaro con autoridad profética, usted puede verlo en internet, que el coronavirus se acaba en tal fecha, en tal... Hermano, hasta ahora estamos con coronavirus, no se ha acabado nada, falso profeta. ¿Sabe qué hacían con los falsos profetas en el pueblo de Israel? Los apedreaban, hermano, tenían que morir por falsos profetas. Esa era la ley de Dios acerca de los falsos profetas. Fíjese, porque entonces Micaías dijo, si tú regresas con vida, acá, yo no soy profeta de Dios. Pero si tú mueres, yo soy profeta de Dios. Fíjese, hermano, qué cosa. Entonces, Gabrielita, todas las cosas que estamos hablando de los profetas, de estos profetas, esos son los frutos de un profeta. Esas son las cualidades de un profeta. ¿Sí? Ande apuntándolas de una en una. Y grábate cómo era el profeta Elías. Grábate cómo era el profeta Samuel. Grábate cómo era el profeta Jehú. Grábate cómo Micaías. Y así Hanani. Y así cada uno de los profetas. Y compáralos. A ver, estos profetas eran de esta manera. Pero este profeta de acá que viene, ¿verdad? En un Lamborghini, viene con 2 guardaespaldas. Viene con vestido de oro, todo anillo de oro, cadena de oro y todo de oro. Y hace llover oro del cielo supuestamente, pero debe 20 meses de arriendo en la casa, no paga. Este no tiene nada que ver con esos profetas. Pastores, eso le iba a preguntar también. Por ejemplo, verá, una vez en la iglesia donde yo asistí antiguamente, vino un profeta de Colombia y el profeta se suponía que, o sea, el profeta cogía y te llamaba de lo lejos y te decía tú por tu nombre, por tu este. Y yo recuerdo que ese día, ese profeta al final de todo eso, yo me acuerdo que a mi papá le sacó y le dijo, Jorge, le nombró, le dijo así, Jorge Rafael, o sea, le dijo su nombre completo y todo, pero le dijo, el Señor te dice que te va a bendecir con algo grande, pero tienes que sellar la palabra que te ha dicho. Y le dijo, te doy un sobre y tú tienes que poner la palabra, ahí tienes que poner para lo que Dios te ha dicho para sellar. Y en ese momento yo me acuerdo que mi papá decía, yo no tengo plata, le dijo el profeta, y ese profeta dijo, tú deposita $500 en este sobre y Dios te va a dar algo grande, un ministerio grande va a venir para tu vida. Y yo me acuerdo que conversando así con mi mamá también dijo, o sea, mi mamá le dijo a mi papá, no vas a depositar esa cantidad, no, una, no tenemos, y dos, y mi mamá ahí le dijo, esto parece que es un falso profeta, porque ningún profeta te pide dinero para sellar una palabra, porque en la Biblia no está estipulado eso. Y a eso iba, que o sea, digo, hay profetas que a veces así te dicen. También asimismo en una vigilia que fuimos de del Guillermo, que fui con mi mamá y fui yo me acuerdo bien clarito que ese profeta justo estaban lanzándose no me acuerdo si era para alcaldes o para presidente, pero el profeta dijo justo era una chica, no recuerdo el nombre, que se lanzó para eso
y justo fue ese día ahí. Y este Guillermo Maldonado desde la tarima le oró y dijo, yo te profetizo que tú vas a ser la ganadora de de todo esto. Y ahí mi mamá le dijo, y ahí lo único que dijo, él así mismo dijo, y si no soy profeta, esto no se va a realizar. Entonces mi mamá dice, o sea, mi mamá, yo no sabía, o sea, yo la verdad no sabía. Mi mamá escuchando eso en ese momento me dijo, vámonos porque este no es un verdadero profeta. Y cogió y se retiró, y eso me iba a preguntar, o sea, o sea, ese discernimiento que se tiene, cómo uno puede discernir para saber eso. Vea, qué necesarios son estos seminarios, ¿no? Qué necesarios son, hermano, aunque muchos cristianos piensen que esto es cosa, el pastor locura del pastor nomás que quiere dar los jueves seminario. Hermano, son muy necesarios, son muy necesarios. Dos cositas nada más para todos. Un profeta que empiece a hablar de dinero no es profeta de Dios. El dinero, hermano, para los profetas de Dios, el dinero no tiene nada que ver. No importa el dinero. El dinero no les mueve a los profetas ni a los ministros de Dios. Cuando usted escucha a un profeta que dice que es profeta y empieza a hablar de plata, ese no es profeta de Dios. Corra de ahí, salga rápido antes que, hermano, le asalten, porque ese es un estafador, es un mentiroso que va solo a enriquecerse con la Biblia y son falsos ministros. Ni dinero, ni política. En la iglesia no se habla de eso. Ni de dinero, ni de política. Entonces, cuando viene un profeta y empieza a hablar de política, hermano, ese no es un profeta de Dios. Los ministros de Dios no les interesa el poder de la tierra, porque tienen el ejemplo de Cristo que dijo, mi reino no es de esta tierra. Si usted ve un profeta que viene a poner, tú vas a ser la nueva alcaldesa, tú vas a ser la nueva alcaldesa. Hermano, los profetas de Dios no les interesa eso. No les interesa. Ahora, que los profetas sí oraron por los reyes cuando Dios les decía, anda y unge a David, porque me he preparado un rey para que sea el rey de Israel. Anda y úngelo. Lo iban y lo hacían calladito, hermano, calladito. O iban y oraban y lo ungían con aceite. El Señor te ha escogido como rey de Israel. Hoy en día nosotros sabemos, hermano, que Dios pone y quita reyes. Punto. No, yo creo que hasta ahora, ningún presidente de Latinoamérica, por lo menos, hermano, ha sido ungido por un profeta para que sea como presidente. Ahora, de que hay muchos falsos profetas que han dicho, y uno de esos es el que acaba de nombrar Gabriela, hermano, hay muchos falsos que andan poniendo, hermano, de alcaldes, de presidentes a muchos y no ganan, es lo peor. Pero él mismo cayó por sus propias palabras. Si no soy profeta de Dios, que no se cumpla, no se cumplió, no es profeta de Dios. Así de sencillo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, lo mejor que podemos hacer es salir de ahí, hermano. Es irnos, porque eso ya eso, hermano, es una cueva de ladrones. Eso es una cueva de demonios, hermano. Amén. Entonces, analizando todo esto, ustedes se van a dar cuenta, y todos los hermanos que nos escuchan, se van a dar cuenta cómo un profeta de Dios camina y actúa. Amén. ¿Alguien más? Pastor, una pregunta. Sobre eso de la que, por ejemplo, el rey Acab estaba ya predestinado para que muera y fue al infierno, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros, o sea, desde que ya nacen, ya están destinados, o sea, como decir, tienen simiente diabólica. O de cómo es que ellos tienen esa simiente o otros son escogidos por Dios. Eso no lo entiendo muy bien. Bueno, ese es un tema largo. Estaremos hablando en otra ocasión sobre la predestinación, aunque la he predicado en la iglesia. Búscate en YouTube, en la página de la iglesia, la predestinación. Vas a entender mucho acerca de eso. Pero Acab fue un rey que, hermano, en un principio andaba más o menos obedeciendo la palabra.
Pero después, hermano, se consiguió una esposa, Jezabel, que era una esposa malvada, una mujer malvada, mejor dicho. Y hermano, él también fue tras la locura de su esposa y se volvieron enemigos de la fe, enemigos de Dios. Entonces, Dios ya determinó que Acab va a morir, porque Acab ya no se arrepentía y no se iba a arrepentir. Dios conoce los corazones. Pero de que sí hay algunos que ya nacen, hermano, con simiente diabólica, sí. Hay otros que nacen con simiente divina, eso también es verdad. La palabra habla de que Cristo vino, ¿verdad?, a salvar las ovejas perdidas del Padre. Eso quiere decir que había a otros que no eran ovejas. Pero cuando Cristo muere, la puerta se abre para todos, todos. Juan 3:19, 16. De tal manera Dios amó al mundo. Ahí se abrió la puerta para todos. La oportunidad está para todos. Pero ahí dice en el 19 la respuesta. No a todos les interesa la luz, porque hay muchos, o el mundo amó las tinieblas. Fíjese. Entonces, es una cuestión para muchos de predestinación y para otros de decisión de ellos mismos, hermano, que endurecen su corazón y van tras las tinieblas. Amén. Marcita, diga usted. Ya, pastor, una preguntita. Solamente una persona que, o sea, que le nombran, sea porque es llamado por Dios o le nombra o algún consejo de la iglesia, son nombrados profetas. ¿Y qué tal si una persona de la iglesia que no es profeta le dice a otra persona, mira, o sea, le pronostica, ¿no? Y se cumple? ¿Qué quiere decir para esa persona? No Bueno, sé si me hago entender. sí. Hay personas que son puestas como profetas en una iglesia, aunque no debiera ser así. El consejo no puede nombrar profetas, sino el consejo puede reconocer que hay un profeta ahí. No decir, a ver, tú vas a ser profeta. No, eso no. Eso, porque Efesios 4:10 dice que el Señor constituyó profetas. Lo que pueden hacer ellos es reconocer el ministerio profético. Decir, no, tiene, el varón es un profeta del Señor. Bueno, vamos a orar por él y vamos a empezar a que ejerza su servicio de profeta dentro de la iglesia. Y lo presentan delante de la iglesia. Hermanos, ustedes conocen a tal hermano, él es un siervo de Dios usado por Dios. Vamos a orar por él para que empiece a ejercer el servicio dentro de la iglesia. Y oran por él, ¿verdad? Pero no es que recién es profeta ahí, no, ya el Señor ya lo ha venido preparando como profeta y ha venido profetizando. Pero hay mucha gente que no es puesta por el consejo, porque tal vez el consejo puede que no vea o estén ciegos o no se den cuenta, hermano, de que hay gente que tiene ese ministerio o ese don también, porque hay don profético y ministerio profético. Entonces, puede que ni se den cuenta, pero está ejerciendo su ministerio profético y va por aquí, va por allá y el Señor lo usa y va en su trabajo, en acá, allá, en su casa, en sus estudios, hermano, y el Señor lo usa como un profeta y ejerce su ministerio profético. Nadie le ha declarado profeta, es un profeta del Señor. Muchos aparecieron así. Este profeta nadie lo puso, a Elías nadie lo puso, apareció nada más, hermano, Dios lo puso, no lo pusieron los hombres y empezó a ejercer su ministerio profético de parte de Dios. Amén. Vamos, sí, vamos. Una preguntita, pastor. Diga nomás. Una preguntita. Y también puede ser, por ejemplo, no solamente el ministerio, sino como usted dice, el don también, ¿no? El don lo pueden ejercer las mujeres, claro, y los hombres, los dos. Puede que en un culto alguien, ¿verdad? El Señor lo utilice y esa persona pues habla de parte del Señor. Iglesia, prepárense, porque de aquí a tantos días va a venir un terremoto sobre esta ciudad. Prepárense, porque el Señor va a hacer esto, va a hacer lo de acá, va a hacer... hermano, el Señor lo utilizó para profetizar, sea hombre o sea mujer, y advirtió al pueblo de algo que iba a pasar. Pero sea don o sea ministerio, tiene que tener la misma conducta. O sea, tienen que vivir sujetos a la palabra de Dios. Amén. María Elena.
Pastor, siempre estaba pensando en los 7 espíritus que regresan. Entonces, yo digo, ¿a qué se refiere? Si una mentira y otras cosas son pecado, ¿a qué se refiere que 7 espíritus regresan? Porque hay también personas que oran porque que el espíritu de adulterio salga, que el espíritu de mentira y así todos le llaman espíritu cuando usted dice que es pecado, ¿verdad? ¿Y cuándo es que regresan los 7 espíritus A que ver, hablan en la Biblia? los espíritus son espíritus. Los pecados son pecados. Los espíritus inmundos, los demonios, incitan a la gente para llevarlos tras un pecado. El adulterio, es un pecado. Por eso dice la palabra que debemos dejar nuestra antigua forma de vida. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, no es que hay espíritu de adulterio, espíritu de esto, espíritu del otro, espíritu de acá. No, los demonios son demonios. Lo que hacen es incitar a la gente a hacer eso, a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, el asunto es que cuando una persona está endemoniada y ese espíritu inmundo sale, si esa persona no busca a Dios, ese espíritu inmundo regresa y va a buscar 7 peores y está esa casa vacía. Entonces vienen 7 espíritus peores que él, con más poder, con más autoridad, porque acuérdense que hay principados, potestades, gobernadores, huestes, ¿sí? Entonces hay niveles, rangos, hermano, en los espíritus, hay rangos. Algún día hablaremos del mundo de los espíritus. Entonces hay rangos, no es que todos tienen el mismo poder. Satanás, por ejemplo, es un ángel, hermano, es un querubín. Fíjese, los querubines tienen un rango muy elevado de poder. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, es eso, mis hermanos. Mayrita, ¿usted quería preguntar algo, Mayrita? Ah, sí, hermano, solo quería preguntar, o sea, los profetas siempre dicen que se diga declaro, que se declare lo que uno se quiere. ¿Eso es bíblico declarar o eso solamente es dicho de los profetas? Porque ellos quieren. Ese es un cuento chino de los falsos profetas. El cuento chino de los profetas que utilizan el mentalismo, ¿cómo se llama? La sugestión de la mente, psicología. Si alguien estudió en algún momento psicología, la carrera de psicología, se va a dar cuenta que cuando se manipula esto, hermano, se puede obtener cualquier cosa de la gente. Entonces la gente, hermano, le sugestionan a la gente para que la gente crea que eso va a pasar, que eso va a suceder, ¿verdad? A la que está gorda le dicen que piense que está flaca y se siente flaca y va a vivir como flaca, pero sigue siendo gordita. No, pero es solo cuestión de acá. Entonces los verdaderos profetas no les interesa si la gente declara o no declara. Los verdaderos profetas solo dicen lo que va a pasar y pum, se acabó. No interesa, porque cuando Dios dice algo, no es voluntad, no es por voto. ¿Cuántos creen que va a venir juicio sobre la ciudad? Que alcen la mano. Nadie va a alzar la mano. Pero cuando Dios dice, envía a su profeta y dice, va a venir juicio sobre esta ciudad. Hermano, aunque todo el mundo esté en contra, eso se va a dar, va a pasar. Entonces, cuando usted ve profetas que pasan, que decrete, que declare, que esos no son profetas, esos son psicólogos. Y déjeme decirle que son, hermano, artífices o artífices de eso, hermano, son artistas para manipular la mente de la gente. Entonces, muchos de estos son, hermano, son manipuladores. Cuando Dios dice que algo va a pasar, hermano, declare o no declare, eso va a pasar. Y cuando Dios no ha determinado que eso pase, aunque todo el mundo se ponga a declarar, eso no va a pasar. Porque Dios, hermano, es el que dictamina las cosas. Así que eso es así. Eso de declarar y de la confesión positiva, ese es, hermano, psicología humana, psicología barata y psicología que se ha metido en la iglesia. No tiene nada que ver con el evangelio, hermano. Amén. ¿Alguien más? Si no, vamos a orar ya. ¿Nadie más?
¿No hay preguntas? Bueno. Una, Marlene, dígame. acotaciones nomás. A ver, Bueno, eso de los decretos y todo eso, aparte de ser digamos, parte del discurso de los falsos profetas, es más bien una doctrina falsa que cualquiera lo puede ejercer, cualquier persona o emisario de las tinieblas lo ejerce en cualquier momento. Entonces, no es solamente de los profetas. Y otra cosa, algo también se me venía a la mente, una frase de que todos los profetas en este medio, en esta era, todos los profetas deben asumirse como falsos hasta que se demuestre lo contrario. No queda de otra. Amén, amén. Esa le salió bonito, Marlene. Esa le salió bonito. Todos los profetas deben asumirse como falsos hasta que se demuestre lo contrario. Amén, esa está buena, está buena. Que Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Sí, cierre sus ojitos ahí. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por la vida de mis hermanos, por los que han de escuchar este mensaje. Gracias, Padre. Yo te agradezco en el nombre de Jesús y te ruego, papá, que tú sigas abriendo los ojos, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, para que miren, Señor, para que escuchen, para que vean, Padre, para que entiendan tu palabra, para que no sean contados entre los que han de ser condenados, mi Dios. Padre, en tus manos los pongo, Señor. Destruye toda obra de tinieblas, destruye toda obra de maldad. Padre, aquellos que hacen de tu palabra, Señor, un negocio, bendito Dios, tendrán que dar cuentas a ti, Padre. Y algún día se enfrentarán, Señor, delante de tu trono. Ayúdanos a permanecer fieles, ayúdanos a permanecer, Señor, humildes a tu palabra. Ayúdanos a permanecer con ojos abiertos, Señor, con oídos abiertos. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu palabra. En el nombre de Jesús, que esta palabra se grabe en nuestros corazones y que dé frutos, mi Dios. Que no seamos llevados cautivos por falta de conocimiento del Dios vivo. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre, y bendigo a cada uno de mis hermanos. Gracias por ellos, mi Dios Todopoderoso, y gracias por tu iglesia, gracias por tus iglesias, Señor, por todos los ministros tuyos, por todos, Padre, porque tú sigues levantando ministros. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Pueden activar su micrófono y despedirse. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Bendiciones de pastor y a todos los hermanos. Hasta mañana. Bendiciones, pastor. Buenas noches, pastor, y a Hermanos, todos que los Dios los hermanos. bendiga. Dios les bendiga. Amén.